Mi hijo se independizó para ir a la universidad y mi ex esposo me quitó la manutención porque ya no me corresponde. Ahora, ¿cómo se supone que voy a sobrevivir? No entiendo muy bien cómo las cosas han llegado a este punto. Cualquiera diría que, después de tantos años, simplemente debió olvidar el rencor del pasado, ¿verdad? Pero mi ex esposo no parece ser de esas personas capaces de madurar. De hecho, parece que cada vez que doy un paso se ofende. Me cuesta creer que incluso después de tanto tiempo siga buscando formas de arruinar mi vida, como si no le bastara con haberme dejado sola. Y si alguno de ustedes de los que escucha lee esto, no sé, les agradecería que me aclare si lo que está haciendo es legal, porque lo que yo veo es una injusticia total. No se puede cambiar la vida de una persona de la noche a la mañana sin consecuencias, ¿verdad? No puedo creer que sea tan miserable como para cortar un acuerdo que teníamos y funcionaba desde hace varios años. Me parece totalmente malvado. Les explicaré esta historia. Cuando era joven, tuve una relación con Ricardo. Y no me malinterpreten, yo me casé con él completamente enamorada. Lo amaba de verdad, profundamente de hecho. Era un hombre inteligente, ambicioso, y en ese momento pensé que podía construir una vida entera a su lado. Un par de años después, tuvimos a nuestro único hijo, Carlos. Ricardo era quien trabajaba y tenía un empleo muy demandante, y yo me dediqué completamente a la crianza de nuestro hijo. En teoría era lo que habíamos acordado, pero con el tiempo empecé a notar su abandono. Parecía estar pendiente solo del trabajo y del niño, pero mi tiempo pues no existía para él. Me daba por hecho, y cada vez que llegaba tarde del trabajo, esperaba encontrar la casa limpia, ropa en orden y la comida caliente. Y si no estaba, ni siquiera preguntaba por qué, solo fruncía el ceño como si no hubiera cumplido yo con mi obligación. Yo empecé a sentir que no era su esposa, sino más bien una empleada más de este lugar, como si mi único valor fuera mantenerlo cómodo, y empecé a detestarlo. A veces me preguntaba, ¿cómo llegamos a esto? En ese momento se había apagado todo. Y antes de que alguno venga a regañarme diciéndome que debía hablar con él, les aclaro. Claro que lo intenté. Hablé con él muchas veces, le dije que me sentía sola, que me sentía que necesitaba más atención, que me mirara como mujer, no solo como una madre o sirvienta. Y él siempre prometía que iba a cambiar. Queríamos cosas juntos, que saldríamos más. Y es cierto que lo intentamos. A veces, cuando nuestros padres cubrían nuestro cuidado de Carlos, salíamos a cenar o hacíamos algún viaje corto. Para mí, pues, no era lo mismo. Me sentía desconectada, como si solo hubiéramos actuado, y esas salidas, en vez de ayudarme, solo me confirmaban que nuestro matrimonio ya no funcionaba, que lo único que nos unía es algo que estaba roto hace tiempo. Él no lo veía o no quería verlo, pero yo sí. Con el paso de los años, la cosa solo fue a peor. Ricardo lo intentó, es cierto, lo voy a reconocer, pero yo ya estaba muy mal. Vivía cada día como una especie de actuación por hijo. Por no hacer escándalo, por no romper la familia, me mantenía sonriendo cuando por dentro solo quería llorar. Y entonces conocí a alguien. No voy a dar detalles, pero no quiero que esto se convierta en una casa de brujas. Sin embargo, esa persona me hizo darme cuenta de que lo que yo sentía como un profundo dolor, por primera vez en mucho tiempo, podía ser diferente. Podían escucharme, valorarme, y sí, empecé una relación con él a escondidas. No porque me gustara mentir, sino porque no tenía alternativas. No quería destruir mi familia solamente porque esto no funcionaba. Y la verdad es que yo no me considero una persona infiel, porque como ya dije, lo nuestro con Ricardo ya estaba muerto. Dormíamos en la misma cama, pero vivíamos vidas separadas. Sin embargo, Ricardo se enteró. No sé cómo ni quién le dijo, pero se enteró. Y ahí sí, todo se fue al demonio. Me gritó, me acusó, me insultó como nunca antes lo había hecho. Yo me mantuve firme, no iba a caer en su drama. Él podía tolerar años de abandono emocional, pero no una reacción natural a esa soledad. Fue entonces que me pidió el divorcio, y aunque él me pintó como la culpable, el juez entendió que un niño necesita a su madre, sobre todo si yo fui la única encargada de su crianza durante todo este tiempo. Así que me dieron la custodia completa de Carlos. Dividimos los bienes y yo conseguí un departamento pequeño, pero funcional. No era un lujo, pero estaba bien. Ricardo, por su parte, cumplía con la manutención que habíamos acordado, mes a mes. Nunca falló. En los años siguientes intenté rehacer mi vida. Quise tener otra pareja, pero al final siempre me encontré con el mismo obstáculo: mi hijo. No quería meter a nadie más en su mundo, y tampoco es fácil encontrar una persona que acepte a una mujer que ya tenga un hijo adolescente. Muchos muestran una cara amable al inicio, pero apenas se enteran de que tengo un hijo, cambian completamente. Me rechazan, me dejan en visto. La verdad es que el mundo es un lugar muy duro para una madre como yo, pero lo hice. Gracias a la manutención, Carlos y yo pudimos vivir bastante bien.
Yo me dediqué por completo a su crianza, me aseguré de que nunca le faltara nada. Le cociné, lo ayudé con sus tareas y fui a todas las reuniones escolares. Fui madre y padre. Mientras tanto, Ricardo seguía con su vida. ¿Cumplía con el dinero? Sí, pero nunca más intentó nada conmigo. En algún momento pensé que podríamos reconstruir lo que teníamos, al menos una amistad, pero su orgullo no le permitió eso. Apenas cruzábamos palabras, solo lo veía cuando venía a buscar a Carlos o cuando lo traía de vuelta. Eso sí, con Carlos mantenía una relación bastante estrecha. Siempre hablaban de cosas y mi hijo me decía que a Ricardo le iba bien, que había ascendido, que viajaba, que tenía ahorros. De hecho, es algo de lo que también me voy a quejar. Si él tenía más ingresos, ¿por qué nunca aumentó la manutención? Siempre usaba como excusa que él compraba cosas para el niño como si eso ya cubriera todo, y yo me callaba por no entrar en discusiones, pero me parecía injusto. Sin embargo, el verdadero problema comenzó hace poco. Y ahora entiendo que todo fue una amarga trampa, fríamente calculada por Ricardo. Como dije, es una persona muy rencorosa. No fue capaz de dejar atrás lo nuestro. Años después todavía busca castigarme. Todo empezó de una forma tan inocente que ni siquiera lo noté. Carlos ya estaba por cumplir los 18. Un día regresó de pasar el fin de semana con su padre. Venía emocionado con una sonrisa enorme. Me contó cómo Ricardo le había dicho que tenía fondos guardados para su universidad y que él se encargaría de todo, que no debía preocuparse por nada, que tenía un futuro asegurado. A mí me parecía que eso era algo bastante obvio. Después de todo, él siempre se ahorraba lo de la manutención, así que no tenía que pagar nada más, y meses después ya estaba recorriendo universidades junto a su padre para ver qué es lo que le convenía. Venía a casa entusiasmado, me contaba cada detalle y yo, como madre, también me sentía feliz. Era un momento importante y ver su ilusión me llenaba de orgullo. Cuando Carlos cumplió los 18, apareció un día en nuestro departamento con un auto. No era nuevo, pero sí estaba en buen estado. Yo no tenía ni idea de que planeaban hacer eso. Mi hijo estaba bastante emocionado y fueron a dar una vuelta como si fueran mejores amigos. A mí me pareció bastante innecesario gastar en eso. Sin embargo, mientras Ricardo cumpliera con la manutención, que hiciera lo que quisiera, me daba igual. Él siempre intenta quedar como el bueno para nuestro hijo. Solo unos días después, Carlos me dio una noticia que al principio no me parecía tan grave. Me dijo que su padre le había conseguido un departamento pequeño cerca de la universidad. Según él, Ricardo creía que ya era momento de que tuviera más independencia, que sería mejor para su crecimiento personal, que así podría concentrarse en sus estudios y madurar. Cuando me lo dijo, sentí un nudo en el estómago. Claro, una madre siempre quiere tener un hijo cerca, pero también sé que todas las aves abandonan el nido en algún momento. Así que acepté. Tragué las lágrimas y le dije que estaba orgullosa de él. Carlos estaba tan feliz que no quise opacar su momento. Al final, se mudó y su padre lo ayudó a amoblar su nuevo lugar. Compraron las cosas que necesitaba, electrodomésticos, muebles, todo. Lo sé porque Carlos me invitó a comer a su nuevo departamento. Cocinó para mí, me mostró cómo había decorado sus libros, su escritorio, hasta una planta que le regaló una amiga. Me sentí orgullosa. Pensé, lo crié bien. Definitivamente este es el tipo de hombre que debería ser. Y fue precisamente esa emoción la que no me dejó ver la trampa. Ricardo había tendido una trampa tan bien estructurada que no lo había notado. Un mes después, mientras revisaba mis cuentas, noté que ya no tenía mi depósito mensual. Al principio no quise pensar mal. Me dije que tal vez estaba algo atrasado o, no sé, había algún problema con el banco. Esperé unos días y pues no me gusta molestar, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados simplemente esperando. Cuando el dinero no llegaba, decidí que finalmente debería llamar. Estaba un poco molesta, pero dispuesta a resolver las cosas con calma. Fue en esa llamada donde su plan quedó al descubierto. Ricardo me contestó como si nada y, cuando le pregunté por qué no había hecho el depósito, me dijo, sin inmutarse, que ya no iba a depositarme nada. Me quedé en silencio unos segundos sin saber si lo había escuchado bien. Le pregunté qué quería decir con eso. Le recordé que él se había comprometido a pagar la manutención hasta que Carlos terminara la universidad, que no podía simplemente desentenderse de su hijo. Y Ricardo respondió con una palabra que, bueno, a Carlos le pago el departamento, la universidad y le doy dinero para sus gastos, pero a ti no te tengo que dar nada, mujer. Y me colgó la llamada. Me tomó varios minutos entenderlo. Me senté al borde de la cama con el teléfono en mano, en shock. Luego lo volví a llamar furiosa. Le dije que eso no era justo, que durante estos años el dinero de la manutención me lo había dado a mí, que simplemente yo lo administraba, que no podía simplemente dejarme como si nada. Y pues que yo era la madre de Carlos, que eso no se hace. Pero esta vez me respondió de forma agresiva.
Me dijo que yo no era nadie para él, que Carlos era mayor de edad. Dijo que Carlos ya no necesitaba que yo maneje nada de él y que simplemente le iba a pasar directamente el dinero a él. Y yo, la verdad es que no sabía qué hacer, me quedé callada y volví a colgarme. Desde entonces no ha vuelto a contestar. Intenté hablar con Carlos, le pregunté si sabía lo que estaba pasando y me dijo que sí, que su padre le había explicado todo y que a él le parecía bien, que podía manejar sus propios gastos, que le parecía justo. Pero entonces, ¿a mí pueden dejarme así sin nada? Yo había organizado toda mi vida en base a esos pagos. Mi idea era seguir con esto mientras estábamos juntos, al menos hasta que Carlos terminara sus estudios, consiguiera un trabajo y pudiera empezar a aportar a la casa. ¿Acaso no era lo lógico? ¿No es lo que haría cualquier hijo agradecido? Pero ahora resulta que me dejan de lado, como si yo no hubiera hecho nada, como si mi esfuerzo de años no valiera la pena. Me duele, no solo por el dinero, sino por la forma. Me duele que me hayan tendido una trampa porque, de haber sabido esto, simplemente no lo habría permitido. No habría permitido que mi hijo se vaya a estudiar, ni siquiera eso. No habría permitido que le regale el auto ni el departamento. Ricardo siempre es así, rencoroso, frío, incapaz de perdonar. Y claramente aún no supera lo que pasó. No puede con el hecho de que fui yo quien rehizo su vida primero. Pero todo esto, todo lo que hizo, me parece el colmo. Por eso me castiga, pero no soy yo quien debería pagar las consecuencias de su orgullo. Ahora solo me queda intentar que recapacite. Estoy dispuesta a hacer lo que sea, incluso a rogarle si es necesario. Sé que Carlos aún no está listo para vivir completamente solo. Necesita guía, alguien que lo oriente. Yo soy su madre, me necesita y eso significa que debo ir a vivir con él. Lo haré. Después de todo, si Ricardo está pagando el alquiler, esa es su forma de ahorrar, ¿verdad? Solo necesito que alguien me oriente. Si alguno de ustedes sabe de leyes o puede ayudarme, lo agradecería muchísimo. Actualización 1. Primero, no entiendo por qué todo el mundo es tan malo conmigo. Solo pedí consejos y ayuda, pero la cantidad de odio que me están tirando es inhumano. Ustedes no entienden una madre. ¿Cómo pueden hablarme de esa manera sin conocerme? Me han llamado vividora, manipuladora, hasta parásito. De verdad que no entiendo cómo pueden decir esas cosas con tanta facilidad. Además, mi caso es clarísimo. He vivido los últimos 18 años dedicándome a plantearme ser madre. No me he estado rascando la barriga en el sillón como algunos de ustedes dijeron. Pero bueno, ¿qué van a saber ustedes de criar a un niño? Yo me dejé todo criándolo a él, yo dejé todo por él, mis estudios, mis oportunidades, mis relaciones. Cada vez que quise avanzar en mi vida, siempre fue pensando en Carlos primero. Todos los sacrificios que hice fueron por él. Noches sin dormir, trabajos que rechacé para poder acompañarlo en la escuela, los años de soledad, pero nadie ve eso. Bueno, hablando de mi hijo Carlos, ese niño al que crié con tanto amor, al que le di todo, ahora veo que a pesar de todo el tiempo que le di de mí, simplemente él también está contaminado de rencor. Ricardo lo llenó de ideas y ahora repite frases que claramente no son suyas. Yo no lo eduqué de esa manera, él era un hombre bueno, responsable y agradecido que simplemente él sabía cómo tratar a una mujer. Como cuando fuera grande simplemente sabía que debía mantenerme, pero Ricardo lo torció. Los pocos de ustedes que no fueron tóxicos me dijeron que quizás la solución era que Carlos volviera a casa y pensé que sí, tienen toda la razón. Así que fui a hablar con él, le expliqué la situación. Le conté que sin la manutención, obviamente yo no podía pagar el alquiler, que la comida se estaba acabando y que me sentía sola. Le dije que su padre me había dejado completamente abandonada. Pero Carlos se negó. Me dijo que ahora vivía solo y que debía enfocarse en sus estudios. Le sentí que sí, pero que también había de pensar un poco mejor las cosas, ¿verdad? Que no podía dejarme así simplemente porque sí. Pero él se enojó. Carlos nunca se había enojado conmigo, nunca. Me dijo que, aunque me amaba como madre, siempre había detestado lo que le hice a su padre. Y me quedé totalmente helada. No supe qué decir. Claramente, Ricardo le llenó la cabeza con mentiras. Le intenté explicar la verdad, que nuestra relación estaba rota hace mucho tiempo antes de que otro hombre apareciera en mi vida. Pero no quiso escuchar. Estaba cerrado, frío. Me lo dijo sin filtros. No voy a permitir que mi padre siga cargando contigo. Esa fue la palabra que me destruyó, cargando, como si yo fuera un paquete, un estorbo. Lloré después de escuchar eso. No me contuve, y no fue solo un par de palabras, fue darme cuenta de que perdí a mi hijo, de que ya no tengo a nadie a mi lado. Pero en el fondo,
Sabía que la culpa no era de él, era de Ricardo, siempre dispuesto a envenenar su cabeza, siempre haciendo cosas con tal de arruinarme la vida. Sin reglas, sin control, demasiada libertad para alguien tan joven como mi hijo. Aunque la ley diga otra cosa, siempre seguirá siendo un chico para mí. Así que, bueno, furiosa fui a buscar a Ricardo. Sabía dónde vivía, aunque nunca había ido directamente a buscarlo. Él siempre era quien recogía a Carlos, así que no conocía su casa. Pensé que tal vez estaba ajustado de dinero por todos los gastos recientes y por eso había cortado la manutención. Era esa la única justificación que yo podía aceptar. Pero no. Ricardo vive en una casa propia, no un departamento pequeño en un barrio malo de la ciudad. Vive en una casa completa. Llegué casi al anochecer. Había 2 autos estacionados afuera. 2. Y dice que no tiene dinero. No lo podía creer. Me indigné por completo. Toqué la puerta con fuerza y mi sorpresa fue mayor cuando la que salió fue una mujer a la que no conocía de nada. Joven, arreglada, con una mirada de superioridad. Y detrás de ella, una niña de 4 años corriendo como si nada por la casa de mi ex esposo. La mujer cargó a la niña y me preguntó qué quería. Le dije que buscaba a mi ex esposo, Ricardo, y me respondió con un tono burlón. Ah, eres tú. Ya me dijo Ricardo que era posible que aparecieras. Como si yo fuera un bicho raro, como si no tuviera derecho a buscar respuestas. Antes de poder decir nada, se dio media vuelta, entró con la niña y cerró la puerta. Me quedé ahí, furiosa, esperar a que Ricardo apareciera. No me importaba quedarme hasta tarde. Tenía mucho que decir y estaba muy enojada. Pasaron minutos y nadie salió. Volví a golpear la puerta más fuerte. Empecé a gritar su nombre, a exigir que diera la cara. Después de tantos años, lo mínimo era que me escuchara, ¿verdad? Pero en lugar de él, llegaron 2 policías en una patrulla. Me dijeron que debía retirarme, que una denuncia por molestias y un montón de cosas más, que no podía estar ahí, la humillación, simplemente me sentí bastante mal. Me temblaban las manos de la rabia, me fui con lágrimas en los ojos, pero no terminó ahí. Carlos me llamó furioso, dijo que me prohibía acercarme a su padre, a su madrastra y a su media hermana, que me prohibía volver a buscarlos. ¿Cómo que me prohíbe? ¿Desde cuándo un niño le habla así a su madre? ¿Y cómo es eso posible de que Ricardo tuviera otra familia y ya no supiera nada? Mi hijo llamaba a esa mujer madrastra. ¿Por qué nunca me dijo nada? Y esa niña pequeña resulta ser su media hermana, pero ¿qué locura es esta? Eso no solo puede significar que mi hijo llevaba una doble vida cuando estaba conmigo, simplemente me ocultaba todo. Es cierto que a mí me aburría saber de Ricardo, pero esto es diferente. Es algo que llevo ocultando desde hace años. Y lo peor fue cuando, días después, me llegó una notificación legal, una orden de alejamiento. ¿Por qué? ¿Qué hice? Tocar una puerta, esperar afuera unos minutos, según ellos daños a la propiedad privada y acoso. ¿Esto cómo es posible? ¿Dónde está la justicia? ¿Desde cuándo sacudir un poco unas rejas es algo que se considera daño a la propiedad? Estoy bastante furiosa. ¿Cómo pueden tratarme como si fuera una delincuente? Como si fuera una plaga. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi casero me espera unos días, pero ya no puedo aguantar más. No tengo cómo pagar el alquiler, a nadie le importa. Si alguien puede ayudarme, no lo sé, entenderme de alguna forma, ponerse en mi lugar, se los agradecería. Estoy recibiendo un trato inhumano. Me han dejado sola, sin dinero, sin familia y todo por la maldad de un hombre que no pudo superar lo que pasó hace muchos años. Spider-Chimps. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.